Hola, mi nombre es Roberto Chacón. Bienvenidos a otro episodio de Podcast Connection. Muchas gracias de antemano por su atención. Y como siempre, y en los últimos episodios que hemos estado hablando, pues esta vez estaríamos compartiendo la temática de nuevo, de score de crédito. Y en esta ocasión vamos a hablar de cómo poder mejorarlo. Entonces, en el primero de esta serie, que han sido 3 ya con este podcast, en el primero hablamos sobre las generalidades, hablamos acerca de qué significaba el puntaje para cada uno a nivel, comparándolo a nivel estadístico, ¿verdad? O porcentual. En el segundo hablamos los ítems que cada empresa que hace las evaluaciones de estos software de análisis de riesgo de crédito, cuáles son los ítems o los que tienen más peso, ¿verdad? Entonces ustedes pueden oírlo en las diferentes plataformas, que puede ser Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, también estamos en Amazon Music, también utilizamos la plataforma de YouTube, que ya tiene desde hace un par de tiempo, ¿verdad? Una opción para podcast también. Así que esas son las redes en las cuales pueden, o plataformas en las cuales ustedes pueden oír nuestros podcasts. Gracias por seguirnos. Por favor, ¿verdad? En la medida de lo posible, dependiendo en cuál plataforma ustedes se sientan más cómodos, pues nos puedan dar un like, dar sus comentarios. Nosotros estaremos listos y atentos a contestarles. Entonces, comenzamos, ¿verdad? En este caso, ¿cómo puedo hacer yo para mejorar mi score? Acuérdense que en muchos países el score también es conocido como registro de crédito, puntaje de crédito, historial de crédito. Hay varias formas en las cuales se le puede conocer, ¿verdad? O récord crediticio, ¿verdad? Que pueda haber esas formas, diferentes formas de poder conocerlo. Entonces, en este caso, ¿cuál es el punto fundamental? Vamos a hablar en este momento de cuáles son los 2 o los 3, ¿verdad? Si lo queremos ver de esta manera, sistemas. En los primeros 2 episodios hemos hablado de un sistema que se llama, bueno, yo lo pronuncio más bien en español, el FICO, en español sería, en inglés sería FICO, ¿verdad? Que es el FICO o FICO. Ese es un sistema de los que tiene más tiempo de estarse utilizando en los Estados Unidos, y creo que el que tiene más rango de acción. Y también existe otro que es la competencia de ellos, que después de muchos años, ¿verdad? se vino a integrar, que es el Vantage Score. Este Vantage Score es utilizado, según tengo entendido, por 3 empresas, que es Equifax, Experian y TransUnion. Y también vamos a ver cada una cuáles consideran en cada plataforma los puntajes en base a, desde el más bajo hasta el más alto, ¿verdad? En base a los rangos. Solamente vamos a recordar de nuevo que en el sistema de FICO o FICO, como hablábamos en el episodio anterior, decíamos que el peso más grande estaba en el histórico de pagos. O sea, estamos hablando que es el sistema evalúa, ¿verdad? Cómo se han hecho esos pagos, si se han hecho a tiempo, sin retrasos, o al contrario, ¿verdad? Si no se han hecho a tiempo, cuántos días de atraso, y eso le va restando puntaje, ¿verdad? Dentro del software. Ese es el que tiene más peso. El siguiente es el monto adeudado, ¿verdad? Que es el 30%. Solo con esos dos estamos hablando ya de un 65%. Entonces, por esa razón ahora vamos a hablar cómo podemos mejorarlo. Si yo dentro de mi histórico de pagos tengo un 35% de peso en ese ítem y tengo un 30% con el monto adeudado, entonces ya vamos a ver cómo podemos mejorarlo. Entonces, de ahí sigue el 15% con el tiempo del histórico de crédito, el 10% con créditos nuevos, ¿verdad? Solo que no especifica qué serían créditos nuevos, probablemente sean nuevos a la hora de que se emite el reporte, y un mix de crédito que es el 10%. Eso significa que yo pueda tener diferentes tipos de crédito. No es lo mismo tener una tarjeta de crédito
que estamos hablando de que cada cliente en su momento tiene que ir a hacer el pago por su propia voluntad y responsabilidad, o a tener un crédito de descuento en planilla de pago, como un crédito de consumo, un crédito personal u otros tipos de créditos que pudieran hacerse descuento, incluso hasta créditos hipotecarios que pudieran estar dentro de la planilla de pago mensual o semanal o quincenal, dependiendo cómo le paguen. Entonces, si vemos ahora los pesos del VantageScore, él le da un peso más alto al histórico de pagos, un 40%. Y en el tiempo y tipo de crédito le da el 21%. Solo en esos dos estamos hablando de un 61%. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Si en los dos que se parecen, ¿verdad? Que tienen los ítems más grandes, uno que es el FICO con el 35% y el VantageScore con el 40%, con el histórico de pago, significa que es uno de los que tenemos que ponerle atención, ¿verdad? ¿Qué significa? Que si yo pago a tiempo, entonces ese puntaje, ese 35% en uno y el otro 40% de peso, me va a favorecer a más para tener un mejor récord crediticio o un mejor score. En ese caso, el que sigue, el tercero, es el porcentaje de crédito utilizado, que yo siempre he tenido un poco de dudas, pero me imagino que va orientado más porque siempre existen ciertos niveles de crédito a otorgar por porcentaje de capacidad de pago. Capacidad de pago yo les mencionaba que era la evaluación de mis ingresos o de los ingresos de una persona natural o individual, ¿verdad? O una empresa, cuántos ingresos tiene y cuál es al final su capacidad de pago para afrontar sus deudas. El otro es el total de deuda, ¿verdad? Que tenga, que es el 11%. El 5% para crédito, el comportamiento de crédito reciente, y el 3% en disponibilidad de crédito, que como yo les he comentado en los otros dos podcasts anteriores, si yo no utilizo el máximo posible, por ejemplo aquí en El Salvador, para un crédito de consumo o crédito personal es el 20% en base a los ingresos. Si por ejemplo alguien gana $1,000, el máximo que pueden retenerle por ley es el 20%. Pero si ya él aplica un crédito hipotecario, podría aumentarlo a un 30%, estamos hablando ya de un 50%. Claro, eso fuera de lo que es los descuentos de ley, ¿verdad? Que vienen, cuando digo descuentos de ley, estamos hablando de seguro social, AFP para retiro, impuestos. Entonces, aquí lo que ya me indica en este momento es qué es lo que yo tengo que ponerle más importancia, ¿verdad? El histórico de pagos, el monto adeudado, el tipo y tiempo de crédito que se tiene, ¿verdad? Porque entre más tiempo tenga datos el sistema, cualquier sistema, entre más datos tenga, pues entonces nos va a dar una información mucho más exacta. Recuerden que ese tipo de score de crédito ve un histórico de un tiempo pasado, en el cual nosotros tomamos la decisión si el comportamiento ha sido un comportamiento de pagos excelente, ¿verdad? Pagando responsablemente a tiempo sus créditos, sus cuotas, sus pagos. Entonces asumimos que entonces va a seguir de esa manera. Claro, jamás, y eso siempre lo he dicho yo en muchas capacitaciones que nosotros hacemos, jamás el riesgo de crédito, o sea, la posibilidad que no pague esta persona, eso significa riesgo de crédito, en pocas palabras, jamás va a ser cero. Siempre van a haber circunstancias que puedan rodear el que un cliente no pague, una persona natural o una persona jurídica o empresa, ¿verdad? Entonces hay varios factores, eso también podríamos tocarlo en algún momento para un podcast más adelante. Entonces, ¿qué es lo que, cómo me evalúa? ¿Cómo cada uno, para mí, como riesgo de crédito, hablando de nuevo de eso, cuáles son los parámetros también de medición que las empresas, una institución financiera, ya sea banco, cooperativa, asociación de ahorro y crédito, u otra que tenga dentro de su negocio el prestar crédito, ¿verdad? Lo que envuelve hacia ellos el análisis se basa de nuevo en el historial de crédito. El historial de crédito pues nos lo da estos scores, y también incluso hay un score interno. Yo mencionaba que podrían haber varios. En ese caso puede haber un score
de instituciones que están supervisadas por los entes reguladores de cada país, y eso pueden ser solamente bancos o instituciones reguladas, ¿verdad? Después podría haber uno como parece, pues en este caso Equifax, en el cual es por contrato, ya contrato los servicios de Equifax para poder visualizar los créditos de las personas que solicitan en mi empresa o el tipo o institución financiera, para poder yo tomar una decisión, ¿verdad? Y también están en los scores internos, ¿verdad? El buró interno. Entonces esto siempre se le llama análisis cualitativo, esa es la cualidad del cliente a la hora de analizarlo. Entonces, ¿cómo se analiza? Analizo el historial de crédito con estos scores, con estos burós de crédito, ¿verdad? Me da un parámetro que en algunos están especializados para bancos, instituciones financieras, casas comerciales, o sea, crédito comercial, crédito de instituciones microfinancieras, que son microcréditos. Entonces, o tarjetas de crédito, ¿verdad? También, esas son como las 4 clasificaciones que existen. En ese caso, cada uno tiene, o cada buró tiene una especialización. Algunos tal vez están especializados en crédito micro, ¿verdad? Entonces, va a depender pues qué instituciones son las que toman. Pero veamos, entonces, el historial de crédito es el primero, y donde se evalúa el comportamiento en estos burós del tiempo hacia atrás, de cómo se ha comportado, cómo ha pagado, y en base a esos parámetros o ítems, ¿verdad? de evaluación, entonces me da un score, ¿verdad? O una calificación de crédito X. Aquí en nuestro país, en El Salvador, pues se actualiza, por lo menos Equifax se actualiza 2 veces al mes, y el buró de la superintendencia del sistema financiero solamente es una vez al mes, ¿verdad? Y el buró interno de cada institución, pues eso ya tienen políticas diferentes. La siguiente es la capacidad de pago. Eso se evalúa dependiendo, ¿verdad?, cómo el cliente, ya sea una persona o una empresa, va a poder hacerle frente a los pagos que está por afrontar, ¿verdad?, cuando está haciendo la solicitud de crédito. Entonces, eso se llama evaluación cuantitativa, ¿verdad?, porque estamos hablando de números. La primera, el historial de crédito, es la evaluación cualitativa, la calidad del cliente, las cualidades que tiene como pagador, y la capacidad de pago es un análisis cuantitativo. También se mira el nivel de endeudamiento, ¿verdad? De hecho, en Equifax existen 2 reportes, uno en el cual nos da un score o un récord crediticio, y el otro es un reporte de nivel de endeudamiento, ¿verdad? Donde dependiendo de los parámetros que cada institución ingresa en su sistema para alimentar después esa información en Equifax, pues ahí nos va a presentar los datos. La otra son los antecedentes financieros, ¿verdad?, que podríamos llamarlo como qué tanto esta persona dentro del tiempo, ¿verdad?, o esta empresa en el tiempo, cómo se ha comportado, y tiene mucha relación con el historial crediticio. También los datos personales, en este caso estamos hablando de datos como la edad, el tipo de empleo, la dirección, si la casa es alquilada o si la casa es propia o hipotecada, ¿verdad? Que viene siendo que en algún momento va a ser de él, ¿verdad? Otra es el estado civil y otros datos relevantes que pueden en algún momento tomarse en cuenta. Parecería mentira, pero esto tiene mucho peso dentro de una evaluación. Si bien es cierto, el score o con los burós, diferentes burós que existen, me da un parámetro, pero también yo tengo que verlo, porque no es lo mismo que una persona alquile una casa a que sea propia o esté hipotecada, porque el que alquila probablemente en algún momento puede ser que ya no se encuentre en esa dirección, ¿verdad?, por A o B motivo. Es un riesgo que se puede establecer. La otra es la edad. El problema es que entre mayores somos, mientras las aseguradoras ya no nos dan una cobertura, o si la da la cobertura, nos piden un nivel de prima más alto, o sea, tenemos que pagar más, ¿verdad? Entonces, por lo menos en algunos países podría ser que las aseguradoras puedan llegar hasta edades de 60 o 70 años incluso, y eso sea lo máximo, o a menos que se tome un crédito hipotecario a los 50 o 55 años y se continúe con ese crédito hasta 20, 25 años después. Son casos excepcionales, aunque creo que se dan un poco más seguidos. De hecho, un cliente hace poco
me explicaba que le di la asesoría, vimos cómo estaba calificado, ¿verdad? En el buró de Equifax. Yo le dije que estaba muy bien, tenía un puntaje bastante excelente y hemos hablado, ¿verdad? Que los puntajes excelentes podrían variar entre 700, 800 puntos para arriba, ¿verdad? Y hablábamos que si tiene 700 puntos una persona o una empresa, significa que está en el rubro estadístico de que el porcentaje del 70% paga, ¿verdad? Si tengo 800 puntos estoy en el porcentaje de que 80% paga, y si es 90 es el 90%. Y al revés, si estoy con un buró de puntaje de score de 200 puntos, significa que estoy en el rango que solamente paga el 20%, o sea que el 80% no paga. Entonces, este cliente, pues, un gran amigo también, digo cliente, pero también un gran amigo de años, pues lo vimos, yo lo animé a que hicieron una consolidación, y fue en efecto esta semana nada menos, el lunes se lo aprobaron, y pues yo siempre les doy seguimiento, ¿verdad? Yo siempre cuando les vemos los casos, hacemos los números, yo siempre les digo, mire, es como una confesión, ¿verdad? Tienen que decirme todo lo que... Porque a mí, cuando yo reviso el score de Equifax, entonces tengo un parámetro más lógico, y quizás un poco más, es un panorama más real, en el cual yo puedo tomar ya una decisión y decirle, bueno, mire, mi apreciación es esta, y podemos irnos por este lado, podemos hacer esto, y ya pues vemos otros parámetros como los que estamos hablando, ¿verdad? La capacidad de pago que pueda tener, la tasa de interés más o menos promedio que puedan dar, depende de la institución donde pueda hacer el crédito. Si ya es cliente, pues mucho mejor, ¿verdad? Porque le dan otras facilidades. Entonces, y en ese caso él me decía que como por la edad, ya el seguro le quedaba con un monto bastante pues alto. Yo lo considero bastante alto. De hecho, le dije que yo también tenía experiencia en la parte de intermediación de seguros, que si podía pedir otra cotización, lo hizo, y sí se ahorró un poco más. Yo le dije, mira, si te ahorras un poco más, tú multiplica ese ahorro, suponiendo que fueran $30 mensuales, multiplícalo por 12 y multiplícalo por el tiempo de crédito, en este caso un crédito hipotecario de 20, 30 años, es un monto significativo. Además, eso significa también que va a estar aplicando probablemente un poco más a capital. O sea, cuando se paga un seguro no se está aplicando intereses ni capital, sino que es la cuota del seguro, ¿verdad? Entonces, yo siempre trato de dar varias opciones. Todo depende también cómo se abra el cliente, y sea lo más sincero posible, porque entre más sincero sea, así también, pues, bueno, de hecho lo voy a ver en el score, ¿verdad? Que va a dar su récord crediticio en Equifax, que ese así no hay para dónde, ¿no? Entonces, ya con eso, pues, ya uno puede hacer alguna evaluación. Por ejemplo, si alguien tuviera un score demasiado bajo, lo que se puede hacer es negociar con alguna institución, ¿verdad? De las que en algún momento lo ha calificado mal, para poder llegar a un acuerdo. Yo creo que lo mejor es hablar siempre, ¿verdad? Entonces, esos son puntos también que les ayudamos a nuestros clientes. En este caso, también otro puntaje que da mucho es la garantía. ¿Qué tipo de garantía va a presentar? Si es una garantía fiduciaria, que solo es la firma, o una garantía colateral de un codeudor, ¿verdad? O fiador, se le llaman en algunos lados, o una garantía prendaria, o sea, prenda sobre un vehículo. Si es una empresa, puede ser prenda sobre inventario, puede ser prenda en algún momento, ¿verdad? De otro tipo de activos que puedan tener, o una hipoteca sobre un local, una nave industrial, vivienda, un terreno, maquinaria, equipo. Hay muchas cosas que en algún momento, dependiendo de la legislación de cada país, se pueda tomar como garantía. Entonces, todos estos puntos a la hora de hacer una evaluación, pues más los scores, más todos estos parámetros que los voy a repetir: el historial de crédito, la capacidad, nivel de endeudamiento, antecedentes financieros, datos personales y garantías, ¿verdad? Con esos 6 ítems ya se puede hacer algo a manera de evaluar un caso. Claro, no es lo mismo evaluar un caso de tarjeta de crédito que un crédito de consumo o un crédito empresarial, ¿verdad? Eso también da como para otro podcast en algún momento. Entonces, ahora, ¿cuáles se consideran como puntajes buenos, regulares, malos, etcétera? ¿Cuál es la similitud que tiene, por ejemplo, el reporte de score de FICO, ¿verdad? Con
Vantage Score. Los dos van de 300 como mínimo a 850. Pero ¿cuál es la diferencia? Veamos primero FICO. Él dice que entre 800 y 850 es excepcional. Entre 740 y 799 es muy bueno. Entre 670 y 739 es bueno. Entre 580 y 669 es regular. Y entre 300 a 579 es pobre. O sea, ahí definitivamente está mal. Con Vantage Score es un poco diferente. Dice que va de 750 a 850 como excelente, 700 a 749 como bueno, 650 a 699 como regular, 550 a 649 como pobre y 300 a 549 como muy pobre. O sea, estamos hablando de datos que ya nadie le daría ningún tipo de crédito. Entonces, y Equifax, ¿verdad? Puede andar más o menos, bueno, también dependiendo de la región, porque bueno, están 24 países, si mal no recuerdo, pues dependerá, ¿verdad? Ellos tienen parámetros, regularmente, por lo menos aquí en el país, va desde el 1 hasta 1000. Uno, lo hablábamos la vez anterior, que no solamente es la persona que está mal calificada en puntos, también pueden ser personas que nunca hayan tenido un récord crediticio, o sea, que nunca han hecho un crédito, pueden ser personas jóvenes, o pueden ser personas de avanzada edad que ya andarán quizás 70, 80 años o más, que nunca hicieron un crédito. Entonces, para llegar a este punto de tener un récord crediticio, tiene que, pues, bueno, hacer una solicitud, ya sea un crédito comercial, en una casa comercial, un crédito de tarjeta de crédito, un crédito en una microfinanciera, o un crédito personal o hipotecario, dependiendo del perfil, ¿verdad?, de ingresos y el tipo de institución a la cual visita. Entonces, en Equifax va los riesgos y los scores de esa manera. 925 999 es excelente, de 861 a 924 es bueno, de 538 a 860 es un riesgo medio, ¿verdad? Y de 117 a 537 es un riesgo alto. Por ende, de 1 a 116 es un riesgo sumamente alto. Entonces, estos son los puntajes por los cuales son clasificados la mayoría de clientes, y dependiendo los primeros, FICO y Vantage es en Estados Unidos, y el último que mencioné pues podría ser Salvador, podría ser otro país, dependiendo la legislación, dependiendo el tipo de perfiles, porque no son iguales los perfiles en todos los países. Entonces, ¿qué es lo que tengo entonces que hacer yo? ¿Verdad? En conclusión, ¿verdad? Comienzo la conclusión. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para poder mejorar ese puntaje? Pagar mis facturas a tiempo. Eso es lo más lógico. Eso es lo que todos, en nuestro sentido más lógico, es, ¿verdad? Pagar mis facturas a tiempo, que mi historial de pagos, ¿verdad?, sea lo más transparente y lo mejor, ¿verdad? Cuando yo vea un score, o yo lo vea el mío, o la otra institución donde lo están revisando, que digan, bueno, qué maravilla, es un cliente pagador, como le llamamos en este rubro financiero. La otra es reducir la deuda. Entre más, como yo les mencionaba, existen dos reportes, ¿verdad? Uno del score de crédito y el otro de nivel de endeudamiento. Entonces, si yo puede tener un buen score, pero tiene un nivel de endeudamiento alto, o un sobreendeudamiento. Y yo ya he mencionado en los otros episodios de los otros dos anteriores de score, que una cosa es endeudamiento y otra es sobreendeudamiento. O sea, está arriba de lo que debería de tener de niveles de endeudamiento. Entonces, reducir mi deuda, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Pagar una cuota más alta de la que me corresponde, por ejemplo en la tarjeta de crédito, no pagar el pago mínimo, pagar un poco más. Si tengo un crédito personal, pues pagar un poco más, ¿verdad? Si tengo una hipoteca, pues bueno, aunque la hipoteca es de más largo plazo, yo sugeriría, ¿verdad?, que sean mejor para créditos de corto plazo, como tarjetas de crédito, sobregiros, cuotas tasa cero, ¿verdad? Que cuando yo voy a un establecimiento y tomo un producto y le digo, mire, yo lo quiero pagar en tasa cero, o sea, que no me cobren intereses 3, 6, 9 o hasta 12 meses. O extrafinanciamientos también, ¿verdad? Eso, pagar más monto del que me piden, así puedo yo ir reduciendo mi deuda. También utilizar el crédito con moderación, ¿verdad? No es necesario utilizar todo el límite de crédito.
cuando se ve el nivel de endeudamiento en el reporte de Equifax, entonces, bueno, dice, dígame cuánto gana y vemos y cruzamos, hacemos un cruce de información y de parámetros. Entonces, si hay una utilización de un crédito demasiado alto, ¿verdad? O sobreendeudamiento, como acabamos de hablar, pues entonces ya es problema. La otra es no cerrar cuentas de crédito. Por ejemplo, si tienen una tarjeta de crédito y ya la pagaron y no les voy a poner una palabra bien así sencilla, ¿verdad? Le pican las manos por utilizarla, entonces mejor devuélvala. Pero si usted es una persona ordenada y puede tener una tarjeta de crédito ahí, pues también, ¿verdad? O sea, si bien es cierto, no la está utilizando, pero tiene el crédito abierto, significa que no necesariamente usted necesita o sale corriendo por cualquier situación a comprar, ¿verdad? O a endeudarse, o en el Black Friday a comprar supuestamente las ofertas. Otra cosa es mantener una variedad de cuentas, como les mencionaba, y eso es una parte de las evaluaciones que también se hacen en un score, de tener cuentas diferentes, ¿verdad? Ya sea tarjeta de crédito, un crédito dentro de la tarjeta de crédito algunos tienen extrafinanciamientos, pero miren, la tarjeta de crédito, que también es otro tema que podemos tocar más adelante, no es un instrumento malo, lo que pasa es que quien lo utiliza mal somos nosotros, ¿verdad? Entonces, si pagamos de contado, qué bueno, pero si pagamos por cuotas, si son 60 meses, eso sería entre 60 y cada mes igual, o sea, otra vez entre 60, otra vez, por eso es que los pagos mínimos se hacen casi eternos, ¿verdad? Y también revisar el informe crediticio. Equifax sí tiene, en este caso, kioscos donde pueden consultar su información, pero no le da un score, ¿verdad? Él solamente en los burós, en los reportes que podemos nosotros, bueno, las empresas e instituciones pueden revisar. Hay reportes que son los más completos de las instituciones financieras y hay otros reportes, así como por ejemplo en mi caso, que son para empresas no financieras, ¿verdad? En las cuales la información es casi parecida, pero se omiten algunas por parte por efecto del secreto bancario. En ese caso, pero el puntaje sí siempre abarca todos los ítems, ¿verdad? De deuda que tiene el cliente. Entonces, eso es a grandes rasgos, ¿verdad? Cómo podrían mejorar su score. Recuerden que esto es parte de responsabilidad. Si están en pareja, pues hablen en pareja. Si están ya sean casados o están viviendo juntos, no importa, hablen entre ustedes, ¿verdad? Y vean las soluciones inmediatas. Si tienen dudas o algunas consultas, pues con todo gusto, ustedes pueden ver que en las plataformas donde nosotros tenemos estos podcasts, que vuelvo a mencionarlas, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spotify y también podcast de YouTube. Ahí también tenemos los links de acceso, nos pueden consultar, nos pueden llamar, nos pueden escribir por WhatsApp, nos pueden escribir por nuestras redes sociales, que estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Twitter, en LinkedIn, como Chacón Consulting o también Roberto Chacón, ¿verdad? Nos pueden buscar. Entonces, nosotros por la experiencia que tenemos ya 33 años, 22 años trabajando en banca y 11 como servicios de asesoría personal y empresarial, para poderle guiar, ¿verdad?, en su camino. Así que espero que estos ítems y estos tips les ayuden para poder ustedes tomar más conciencia de cómo puedo manejar yo mi score, mi récord crediticio y salir adelante. Les agradezco mucho. Por favor, ¿verdad?, denos sus likes, ¿verdad?, sus muestras de cariño, ¿verdad? Inscríbanse para seguir oyendo, que en toda la semana vamos a estar siempre acompañándolos, y les deseo el mejor de los éxitos. Un gran abrazo. Cuídense.